ver si les funciona el audio, que no escucho a nada ni a nadie. Hola, ¿alguno puede hablar? Decir hola o cualquier cosa. Aló, hola, profe. Ah, bueno, sí, entonces sí funciona. Bueno, muchas gracias. Listo, Isabela nos hizo el favor. Bueno, ahí van llegando de a poquiticos. Me disculpan si fue un poco intensa, yo al final perdí la cuenta de cuántas invitaciones les envié, entonces no, ojalá pues se hizo con el propósito de que pudiera llegar la mayoría. También es el inconveniente de que no sé quiénes en este momento no cuentan con conexión a internet y que de pronto ni siquiera les haya llegado el mensaje. Entonces sí, esperemos. Ya van 7 personas. Bueno, si de pronto escuchan un ruido por allá en el fondo, es que mi compañero también es profe, entonces ya esta casa es casi que la universidad aquí dando clases virtuales en simultáneo. Bueno, veo, hay 8 personas conectadas, entonces empecemos de a poquiticos. Bueno, primero, pues yo espero que se encuentren muy bien en donde estén, que en la medida de lo posible pues seamos como bastante prudentes con la salida, sí, con la parte de exponernos y exponer a otros. El asunto también es que el contexto en el cual nosotros nos encontramos es bastante problemático porque pues la gente no es que diga, ay, voy a salir porque sí me da la gana, sino que también es porque hay un asunto de supervivencia y muchas personas pues dependen de su trabajo del día a día para comer. Entonces, en la medida que nos expongamos nosotros menos, podemos también proteger a estas personas si tenemos esa posibilidad, por un lado. Por el otro lado, no sé ustedes si ya leyeron el documento que emitió la facultad ayer, en el cual nos explicita que no va a haber hasta el momento pues una cancelación del semestre 2019-2. El comunicado que nos enviaron dice sí que no se va ni a cancelar ni a suspender el semestre. Les voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver. No me está apareciendo. Ah, no, mentiras. Ah, no me deja compartir. Olvídenlo, no me deja compartir una ventana, tiene que ser toda todo el programa. Bueno, entonces les cuento. Dice que la facultad en sesión pues, reunida dice que no se va a suspender ni a cancelar el semestre debido a los traumatismos que esto ocasionaría para los estudiantes, las familias, los profesores y para la universidad. Entonces, que se valida la virtualidad como una forma de relacionamiento y acompañamiento flexible entre docentes y estudiantes. Esta virtualidad no constituye en ningún momento que la modalidad de nuestro programa de psicología vaya a cambiar de ser presencial a virtual, ¿sí? Para que en esa parte estemos tranquilos.
que yo sé que a muchos pues les puede llegar a angustiar el hecho de que nos digan como que, entonces ahorita voy a ser psicólogo que se formó virtualmente, ¿sí? Esa no es la idea. Bueno, bueno. Hay otro punto pues que me parece muy importante y es que señalan que hay muchos estudiantes que no tienen la posibilidad de conectarse a internet. Porque uno, puede que no tengan dispositivos para hacerlo, puede que tengan dispositivos pero no tengan wifi, puede que tengan celular pero no tengan datos. Acordémonos también que nosotros como comunidad universitaria no solo somos nosotros los del campus de Ciudad Universitaria, sino todos nuestros compañeros que están en todas las 6 seccionales en donde hay psicología. Entonces pues también hay que tener en cuenta a todos estos compañeros. Bueno, entonces, en vista de que no todas las personas tienen la conexión a Internet, se ha determinado que estas actividades que se hacen por medio de la virtualidad no pueden ser objeto de evaluación. ¿Cómo la vamos a hacer? No sé, no nos han dicho, pero para que eso ustedes lo tengan claro, que sería pues actuar de una manera muy injusta a la universidad, decir, sí, yo voy a evaluar y hágale, y el que pudo, pudo, y el que no, no. Entonces eso se está teniendo en cuenta. Por ejemplo, pues yo entiendo que la situación de ustedes y quizá muchos pues no se puedan conectar por lo mismo, pero imagínense, pues yo estoy pensando mucho porque yo empecé a ser profe en regionalización, entonces pienso mucho en los muchachos en Caucasia, en Berrío, que ellos iban a la universidad a hacer los trabajos, ellos no tienen wifi en la casa, pues si la universidad les proporcionaba esa posibilidad de la conectividad a través de sus celulares. Me imagino a muchos tratando de hacer trabajos y bueno, no me lo imagino porque me debe parecer horrible texteando un taller en un celular. ¿Sí? Entonces, esas cosas pues se están teniendo en cuenta, todavía no se ha dicho cómo se va a manejar. Bueno, listo. Y por último, se hace un llamado a profesores y estudiantes para ser solidarios en este momento y que sigamos defendiendo la universidad como proyecto. Esto también tiene otras implicaciones. Acordémonos que antes de salir a esta emergencia sanitaria, la Asamblea de Estudiantes había declarado que estábamos en asamblea permanente. Es decir, que también se debe tener en cuenta que no, en este periodo no se puede evaluar. ¿Sí? No hay actividades evaluativas, primero por lo de la virtualidad y segundo por la parte de la asamblea permanente declarada por la Asamblea de Estudiantes. ¿Cuándo se va a volver a reunir la asamblea? ¿Cómo se va a hacer una asamblea virtual? No tengo ni idea. Entonces, en este momento estamos en ese punto de la incertidumbre. Y en esa medida, la propuesta entonces que tenemos desde el departamento, y específicamente desde el departamento de psicología, encabezado por el jefe Alberto Ferrer, es que continuemos hasta este momento, pues como yo les había comentado, el semestre originalmente se acaba el 18 de abril, continuamos con las clases en el horario en el cual las tenemos programadas. Las clases van a quedar grabadas, no solamente con el propósito pues de tener la evidencia que sí se hizo clase, sino por si en algún momento de pronto algún compañero que no pueda estar en este momento, que apenas hay 11, puede acceder a un computador, acceder a la conectividad, pueda descargar y pueda mirar qué fue lo que se hizo en clase. Entonces es también para ese propósito. Bueno. Entonces, bueno, como el semestre originalmente se acaba el 18 de abril, pero todavía no se ha programado el calendario académico, no sé exactamente qué modificaciones se van a hacer en el calendario, pero sí se deben hacer unas y ya pues ayer nos estuvieron preguntando cuántas clases nos faltaban, pues cómo íbamos para poder hacer los ajustes pertinentes. Esto se los digo nuevamente como para su tranquilidad de que la universidad sí está pendiente pues del proceso formativo de ustedes y que no se va a dejar así como a la deriva a los cursos. Entonces, esto será como lo que tenemos ahora.
Si se han dado cuenta, igual nuestra información cambia todos los días. Yo ya ni veo noticias porque ya lo que pasa un día, después al otro día las circunstancias cambian. Entonces es mejor como tratar de enfocarnos en lo que tenemos ahora. Y también, pues chicos, no sé si leyeron como las últimas declaraciones del Ministerio de Educación, pero tenemos la posibilidad pues de continuar con las clases virtuales un tiempo más para tener como esa posibilidad de que la cuarentena, al menos de parte de las universidades y de las instituciones educativas, se pueda mantener. Ese es el panorama que tenemos. No sé si tienen de pronto alguna pregunta, la pueden hacer por el chat o se quitan el micrófono. ¿No hay preguntas? Bueno, listo. Siguiente cosa que les iba a contar. En el chat que tienen ahí a su derecha, y también les mandé la invitación la semana pasada, se está empleando, por sugerencia de la universidad, se sugiere que utilicemos una herramienta de Google que se llama Classroom, así como salón en inglés. Esta herramienta nos va a servir como, por un lado, como si tuviéramos, pues mirándolo como haciendo la analogía, como si tuviéramos la carpeta en la fotocopiadora, como si tuviéramos, voy a mirar si, no sé, usted, no me deja compartirlo. Bueno, pero si entran al link que les voy a volver a poner en el chat, van a encontrarse que es una página de Google en donde está pues, escrito el título del curso y tiene 4 pestañas. Una que se llama tablón, otro que se llama trabajo de clase, otro que se llama personas. No sé a ustedes realmente cómo les aparezca, pero lo más importante es el que dice tablón. En tablón nos aparece el título del curso y una especie de feed, como un tablón de anuncios. Y este tablón, ahí yo he estado poniendo distintas frases, información para que tengamos ahí disponible. Por ejemplo, para la clase de hoy que vamos a hablar del diagnóstico en psicopatología, vamos a ver que les dejé algo que se llama material complementario. Y es un artículo en el cual ustedes pueden de pronto complementar la historia de cómo se crea el manual diagnóstico, el DSM, y además un video de uno de los autores, ¿sí? El que lideró la fuerza que creó el DSM-4. De esta manera van a tener esa posibilidad de en el tiempo de pronto que tengan o para consolidar como las cosas que se digan aquí en la clase. Bueno, como advertencia a los que ya han tenido o apenas se están acercando a este asunto de la virtualidad, toda esta situación es nueva para todos. Ni ustedes se apuntaron a la clase de forma virtual, ni pues a mí no me contrataron para dar clases virtuales, entonces es una cuestión de que todos nos tenemos que acomodar. Por eso es importante que mantengamos como la comunicación a través del correo, a partir de la participación en las clases. Y entonces, pues la idea es continuar con este proceso. Adicionalmente, en esta herramienta de Classroom, en la pestaña que se llama Trabajo de clase, hay una opción que se llama Carpeta de Drive de la clase, en donde ustedes van a encontrarse con los textos que ya les de pronto compartí antes, o bueno, ya estarían ahí. Yo se los voy a poner también aquí en el chat. Es una carpeta en donde están los diferentes libros.
para que puedan acceder a ellos en cualquier momento. Como les decía, entonces el asunto de estar aquí en estos procesos es difícil, entonces a veces es más difícil concentrarse. Para los profes es muy difícil como el asunto de hacer un monólogo, porque pues es muy diferente cuando uno puede ver a las personas en vivo y cuando ya le toca ver es un circulito o un puntico negro, así que no sabes realmente si te están escuchando o no, o si te están entendiendo o no. Sí, eso es como lo complejo. También está como que para los estudiantes también resulta complejo leer documentos, preparar pues, sus actividades y demás. Hay en este momento problemas de concentración, problemas de ansiedad, angustias económicas y materiales. Pues no hay ninguna garantía que todos los estudiantes vayan a poder estar en la casa, en un lugar silencioso, o también no sabemos si en la casa solo hay un computador y entonces hay varios hermanos que necesitan utilizarlo al mismo tiempo porque tienen clases compartidas, ¿sí? Pues en el mismo horario. Entonces, sí, esos son como los retos a los cuales nos enfrentamos. Por eso, la idea es hacer actividades sincrónicas, que son estas clases en las cuales nos encontramos en el mismo horario de la clase, y actividades asincrónicas, que sería lo que está ahí en el tablón, que es una lectura y un video para complementar lo que se dice aquí, porque de pronto ustedes están allá tratando de concentrarse en lo que les estoy diciendo, pero al mismo tiempo tienen que cuidar a una persona mayor o tienen que cuidar a un hermanito, un hijo, ¿sí? No lo sabemos. Por tanto, es como para tener esas herramientas para afianzar lo que hagamos hoy. Listo. No sé si ustedes de pronto conocen, si lo conocen me cuentan por favor a alguno de los compañeros que no esté, si de pronto saben si tiene alguna dificultad o mirar qué se puede hacer y poder contactar. Bueno, por último, el último punto de los anuncios parroquiales. Nosotros tenemos entonces clase hoy, la próxima semana tendríamos el lunes y el miércoles, o sea, el 30 de marzo y el 1 de abril. Luego vendría Semana Santa y luego volveríamos a tener clase esa semana después de Semana Santa, o sea, el 13 y el 15 de abril. Ya para esa época sabremos pues, qué pasa con nuestro curso, si seguimos adelante, ¿sí? Porque hay que resolver como los asuntos administrativos y de contratación en la universidad. Pero esa es la propuesta. No sé si alguno tenga alguna pregunta. Preguntas. ¿No? Bueno, listo. Entonces continúo ya con el contenido de la clase. Listo. Para hoy entonces teníamos el tema de clasificación y diagnóstico en psicopatología, que es el capítulo 4 de Amparo Veloc, el texto que nosotros estamos leyendo. Bueno, a partir de este texto, lo que se nos presenta es la idea de para qué clasificar, ¿sí? ¿Qué es eso de la clasificación y el diagnóstico? ¿Y por qué es importante hacer esto en la psicología? Hay diversas teorías o más que teorías, diversas posiciones de por qué es importante realizar una clasificación. Para algunos, clasificar se considera como un asunto importante en el desarrollo de cualquier ciencia, así como la columna vertebral, el punto central, ¿sí? Aquello que es como el pilar o lo que va a dar lugar a que haya una ciencia fundamental.
Clasificación entendido como la definición de un objeto, el entendimiento de cuáles son aquellos aspectos que sí se va a estudiar. Y por eso se habla como de una delimitación de los objetos que son objeto de estudio. Si de pronto recuerdan en el texto o si lo ha trabajado en otros cursos, van a ver que muchos de los problemas que tiene la psicología para ser considerada una ciencia en la actualidad, ¿sí? Y desde siempre los ha tenido, es un problema de que hay muchas posturas, de que hay una diversidad completa en cuanto a la definición de cuál es el objeto de estudio de la psicología. Incluso Eysenck decía como que el problema con la psicología es que se había apresurado y había pasado muy rápido ese proceso de clasificación de sus objetos de estudio y por tanto lo que habíamos obtenido es que esa parte todavía fuera muy endeble, por decirlo así. Y que vamos, como ya miramos en algún momento en la clase pasada, vamos a ver que, por ejemplo, en el momento de clasificar algo como patológico o como un trastorno, hay distintas posturas que pueden explicar las mismas cosas y que no hay realmente una que diga esta es completa, absolutamente la verdad sobre ello. Digamos que esto no es algo libre de polémica porque para algunos podrán considerar como que esto es la riqueza de la psicología y para otros más puristas podrán decir como, bueno, esto es un fallo como disciplina científica. Bueno, listo. Entonces vamos a ver, salí, voy a mirar si hay preguntas. Bueno, si hay preguntas, nos tocaría hacer quitar el micrófono porque ya no puedo verlos. Listo. Entonces, cuando decimos que es clasificar, nos estamos refiriendo a un procedimiento. ¿Sí? Generalmente podemos decir que es un procedimiento que se utiliza para construir, para agrupar categorías y en general para asignarles como etiquetas a las distintas categorías. A partir de las atributos o relaciones comunes. Es decir, ese proceso que se ha encontrado que es casi que puramente humano, en el cual nosotros procesamos la información a partir de encontrar patrones y similitudes entre los distintos fenómenos, también se utiliza en el contexto de la psicología clínica para hacer esa parte de las clasificaciones. En general, todas las ciencias tienen sistemas taxonómicos. Verán, por ejemplo, como que el mejor ejemplo de una taxonomía es todo esto que hacen los biólogos de mirar las diferentes especies y a partir de ciertas características delimitarlas. Nosotros clasificamos y en general la ciencia tiene que hacer ese proceso porque si no se hiciera no tendríamos una forma de comunicarnos y de desarrollar los avances científicos, porque estaríamos siempre como en virtud de hablar y de describir fenómenos en los cuales quizá habría mucho más de la subjetividad que de la parte objetiva. Entonces, clasificar es una labor científica necesaria desde ese punto de vista. Específicamente en la labor que hacemos nosotros de la psicología clínica, la clasificación se hace con un fin diagnóstico. Me llegó un mensaje. Jorge pregunta que estas diapositivas están ¿dónde? Yo se las enviaría hacia el final de la clase, las subo ahí en el tablón de anuncios. Pensé que era una pregunta de lo que les estaba contando. Bueno, listo. Entonces en la clasificación, en el diagnóstico, lo que nosotros hacemos es que a partir de conocer, porque ya tendríamos unas categorías, a partir de conocer cuáles atributos clínicos o atributos que tengan los pacientes, se les puede asignar una categoría dentro de sus sistemas. ¿Sí?
Es decir, la clasificación sirve para establecer categorías y en esa medida cada categoría va a tener ciertas características o criterios que nos va a permitir incluir a uno u otro síntoma o sujeto dentro de esas categorías. Bueno, clasificar entonces va a permitir aportar un lenguaje común que permita que nos comuniquemos entre los distintos profesionales. Imagínense por un momento si no existiera como tal la palabra depresión, ¿sí? y esa categoría no existiera. Entonces tenemos que comunicarle al psiquiatra qué le pasa a este paciente. Entonces tendríamos que contarle al paciente, al psiquiatra, absolutamente todas las cosas que tiene esa persona para poder hacerle la remisión. Sí, tendríamos que contarle como que esta persona casi no duerme, casi no come o come mucho, duerme mucho, aparentemente siente mucha tristeza, siente desasosiego, desmotivación ante la vida, ¿sí? Todas estas sintomatologías, ¿sí? Porque lo que estoy hablando son síntomas expresados por el paciente. Si no tuviéramos una categoría para poder resumir como esta persona tiene síntomas depresivos, lo que tendríamos que hacer generalmente en la comunicación con las personas sería bastante ineficaz, porque tendríamos que valernos de muchísimas más herramientas para poder mostrarle a las personas qué es lo que queremos decir. Adicionalmente, cuando tenemos identificado un trastorno, tenemos una categoría ya establecida, el poder categorizar a la persona nos puede ayudar, ¿sí? Nos puede ayudar, no es que sea solo eso la persona, pero nos puede ayudar a entender su historia natural de la enfermedad, es decir, cuáles son los factores contribuyentes, cuál ha sido el curso de la enfermedad, y de esa manera saber qué es lo que podemos esperar de ella. Y por tanto nos va a servir clasificar para poder tener un tratamiento. Más adelante seguro cuando estén estudiando psicología clínica y psicoterapia van a ver que disponemos de una cantidad de guías clínicas y manuales de tratamiento que nos van a servir muchísimo, pero nos sirven en la medida que en los manuales dicen tratamiento para el estrés postraumático, tratamiento para el trastorno de pánico. ¿Sí? Entonces eso es lo que nos va a poder permitir que tengamos claro qué hacemos y para dónde vamos. Esa es una de esas funciones que nos sirve clasificar. Ahora, lo que hemos discutido mucho, que en las últimas dos clases hemos conversado, clasificar no está libre de problemas. ¿Sí? Si miráramos, por ejemplo, el momento actual, ¿sí? El hoy, y nos pasaran a nosotros, pues a las personas en general, algún instrumento para medir cómo estamos, si estamos deprimidos, si tenemos ansiedad, pues esto nos puntuaría quizá que tengamos suficientes criterios para cumplir un trastorno. En algún momento, no recuerdo en este momento quién fue, preguntaba como que, pero es que lo psicopatológico va a depender del momento o del contexto. ¿Sí? Si lo pensamos así, por ejemplo, en las recomendaciones que se están dando en estos días, en este periodo de cuarentena, todas las cosas que hay que hacerle a una persona cuando viene de la calle, ¿sí? Que hay que quitarse la ropa, que lavarse, que bañarse, no sé. Hace 2 meses una persona que hiciera tal cosa, eso calificaría bastante como que venga, esto no es dentro de lo normal. Pero ahora que tenemos todas estas dificultades sanitarias, entonces no va a puntuar como si fuera algo extraño, sino algo necesario. Entonces miremos pues que esa parte de lo psicopatológico no es estática. Por tanto, hacer una clasificación que sea completamente inequívoca y que digas, mira, es que esto es y así es y será para siempre, hay que reevaluar. Y más enseguida que miremos la historia de esos manuales diagnósticos. Bueno, tenemos entonces
que dentro de las dificultades para clasificar en el contexto de la psicología, nos vamos a encontrar con que muchos de los trastornos, ¿sí?, que nosotros tenemos dentro de nuestros manuales han sido delimitados así a partir de la observación clínica. Es decir, que no hay o no tienen un referente físico orgánico para decir, ah, mira, tienes, no sé, este granito, esta cosita, entonces esta enfermedad es una esquizofrenia o es una depresión. Miremos el segundo punto, y es que no tenemos marcadores biológicos o paraclínicos como si tienen otras enfermedades. Por ejemplo, si una persona tiene un síntoma de duerme mucho, le duele la cabeza, está con sueño, con desánimo y está muy pálida, va donde el médico y el médico le manda un hemograma, ¿sí? Entonces en el hemograma le sale que la hemoglobina está muy bajita, entonces tiene anemia. Es decir, hay una sintomatología, el médico leyó los signos que tenía esta persona y envía un examen, un análisis biológico para poder mirar qué está mal en el organismo de esa persona para emitir un juicio clínico y en ese juicio clínico ya emitir un tratamiento. Esto no lo podemos hacer de la misma manera en psicología, porque hay muy pocos marcadores biológicos para las enfermedades de tipo mental. Entonces esa es también una de esas dificultades a veces, que para nosotros poder hacer la clasificación de una persona contamos es con la experticia, con el ojo del clínico que imita el concepto. Bueno, y por último está la parte de las características culturales, en lo cual ya hemos observado que el problema que se puede presentar es que no todas las culturas manejamos ni los mismos códigos, ni manejamos, por decirlo así, la misma forma de comportarnos frente a las diferentes adversidades. De ahí siempre una influencia cultural significativa que va a, de alguna manera, distorsionar quizá esos criterios diagnósticos para poder decir que una persona tiene X o Y problema mental. Listo, chicos, ¿alguna participación antes de continuar? ¿No? Generalmente en clase suelen ser participativos, aquí también pueden ser participativos. No, okay. Bueno, continuemos entonces. Listo. Entonces, así como vimos que no había ni un único criterio, ni un único modelo que explicara cómo y bajo qué forma específica y única e inequívoca se podía realizar una clasificación, una diferenciación entre lo que era normal y patológico. Asimismo, no hay un consenso entre cuáles son los mejores métodos de clasificación. ¿Sí? No existe como tal es decir, como que ese es el perfecto. ¿Sí? Sin embargo, se ha llegado al punto de decir cuáles pueden, o al menos cuáles se consideran por la comunidad científica mejores que otros. Hay una primer intento de categorización, que es el categórico clásico, en el cual se hace, por decirlo así, una taxonomía muy similar a la que hacen los biólogos. Es decir, se crean familias de categorías y una lista de características pertenecientes a esa categoría. Por ejemplo, en biología vamos a encontrarnos que existen distintas especies. Unas de esas especies son los artrópodos, que son unos animalitos que no tienen, que son invertebrados, pero tienen un exoesqueleto y que sus extremidades están unidas a su cuerpo mediante articulaciones. Dentro de la familia de los artrópodos hay otra familia, otra subespecie, que son los arácnidos.
Y los arácnidos entonces se caracterizan por tener 4 pares de patas, por tener un cuerpo, ¿sí? Su torso está dividido en dos, en una parte que está la cabeza, otra parte que está el abdomen. ¿Sí? Esa es una clasificación categórica clásica. Lo que me va a permitir es que si yo tengo esta cosita, ¿sí? Con esas características yo fácilmente puedo decir, esto es un arácnido, porque me cumple todas las características que están allí. ¿Sí? Eso es una categorización importante y dentro de la biología, pues evidentemente nos va a servir muchísimo para poder llegar a ese punto de tener claro cuando se encuentra una especie, cuando tenemos un animal, saber decir, este animal de qué familia es y cuáles son sus características. Y lo que es muy particular es que uno no puede pertenecer en el categórico clásico a una categoría, o sea, solo va a pertenecer a una categoría, no puede pertenecer a dos. Es decir, este es un arácnido, pero no puede ser un mamífero, por ejemplo. ¿Sí? Esa es como la perfección, por llamarlo así, de este método. ¿Cómo se darán cuenta? El problema es que eso para la psicología difícilmente va a poder aplicar, porque nuestro espectro de comportamientos es tan amplio en que nosotros no vamos a poder decir como que esta persona es ansiosa y ya solo es ansiosa, porque una persona fácilmente puede tener síntomas de ansiedad, de depresión, de trastorno obsesivo compulsivo. Entonces va a ser muy complicado hacer esta categorización clásica de la misma manera en psicología. Hay otras formas de clasificar que son más aceptadas para nosotras. Una de ellos es la dimensional, en la cual el esfuerzo que se ha hecho, sobre todo desde los teóricos que estudian los trastornos de la personalidad, y es que hay diferentes trastornos que tienen cierta, ¿cómo les digo? Como ciertas similitudes, pero que no son lo mismo. Por ejemplo, los trastornos del estado de ánimo, tenemos el trastorno depresivo, tenemos la distimia, el trastorno afectivo bipolar, la desregulación emocional, ¿sí? Hay diversos trastornos y estos pueden agruparse en clústeres. Estos serían entonces los trastornos del estado de ánimo y al ladito estarían los trastornos de ansiedad. Entonces tendríamos, por ejemplo, allí el trastorno de pánico, el trastorno de estrés postraumático, ¿sí? Porque esos harían parte de un componente específico que sería en ese caso en uno la ansiedad y en otro el estado de ánimo. Esto nos va a permitir entonces, o al menos esa postura dimensional, que es bastante influyente, tiene mucho peso en este momento en la psicología clínica, nos va a permitir entender sobre todo al ser humano como algo que no es estático, sino que está en continuo. Es decir, que todo esto que llamamos la salud mental es un continuo, es algo que se va dando y que no es que seas de una forma, así como que, bueno, hoy soy ansioso y ya luego no, o que no lo fui y ya lo voy a hacer, ¿sí? Es parte de una misma continuidad. Y por otro lado, tenemos el método de clasificación prototípico. Este método lo que nos va a dar cuenta es esa posibilidad de que se hayan establecido unas categorías. En estas categorías se incluye lo que es típico de esa, ¿sí? De esa categoría, pero que las especies, los trastornos se puedan incluir en ellos sin que cumplan todas las características. Y además no serían completamente excluyentes. Esto nos va a servir entonces para que podamos pensar y empezar a pensar cómo se construyen los manuales diagnósticos. A continuación les voy a mostrar un ejemplo del manual diagnóstico del, ya no me acuerdo si este es del DSM-4 o el 5, pero este es un ejemplo de cómo están construidos los manuales diagnósticos en la actualidad a partir de ese método prototípico. En este caso, la categoría sería trastornos del estado de ánimo y de ahí se desprenderían los trastornos depresivos. Aquí, por ejemplo, tenemos el episodio depresivo mayor. Y lo que nos dice es que para que una persona pueda tener ese diagnóstico,
No tiene que tener absolutamente todos esos criterios, pero debe presentar al menos 5 de esos criterios y los debe presentar por más de 2 semanas. Entonces es como para que vayamos comprendiendo que no solamente se trata de decir que la persona los cumple, que los cumpla todos, sino que se cumplen durante un tiempo. En este caso, en el trastorno depresivo mayor, lo que se nos presentan, más que los síntomas, que son fenómenos subjetivos, se nos va a presentar son los signos que pueden aparecer. Entonces, en los signos del episodio depresivo mayor estaría el estado de ánimo depresivo, la anedonia, pérdida de aumento de peso, enlentecimiento, fatiga, culpa, falta en la concentración e ideación suicida. Una persona podría llegar a tener estos distintos criterios, puede tenerlos todos o puede tener algunos de ellos. ¿Sí? Entonces, en la medida que vamos identificando que la persona puede que no tenga los 5 criterios, pero tenga 3, 2, ¿sí? Se puede ya mirar otra categoría en la cual esa persona pueda estar. Y no quiere decir que porque aquí cumplía 2 criterios y no era, entonces ya no entra en otra categoría. Eso es parte de ese procedimiento que se ha hecho en los manuales diagnósticos. Profe, hay varias intervenciones por mensajes, pues ha escrito Juan Fernando, ha escrito Juan David. Es que no me ha timbrado el chat. Espérenme, por favor, yo leo. Sí, hay Juan 10 Fernando mensajes. dijo, Juan Fernando dijo, profe, la limitación de biomarcadores de las enfermedades mentales se debe a las características propias de la condición o a la falta de experimentación en el área. Momento. Ya, y fue hace mucho rato. Sí, fue hace varias diapositivas. Bueno, la limitación de biomarcadores de las enfermedades mentales se debe a las características propias de la condición. Yo creo esa pregunta, la que dice Juan Fernando, que si el que no hayan biomarcadores para las enfermedades mentales en su gran mayoría se debe a características propias de la condición o a la falta de experimentación en el área. Existen las dos. Acuérdense que hay enfermedades mentales que tienen origen biológico y otras que tienen origen psicológico. Entonces, hay unas, por ejemplo, que la depresión puede deberse, no puede deberse, hay implicado una parte de que hay una dificultad para mantener los niveles de serotonina de forma estable y prolongada. Entonces, por ejemplo, eso sería un marcador biológico. Pero en general, no se mandan exámenes para medirte los niveles de neurotransmisores, porque pues, no, esa parte no se ha desarrollado, ¿sí? No se ha desarrollado lo suficiente para que sea un examen rutinario. Entonces, ahí sería una falta de experimentación en el área. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de un proceso de duelo, no habría una prueba que te pudieran mandar para ver en tu referente organísmico, sí, en tu cuerpo, que estés atravesando ese proceso. Ese es el asunto. Y ustedes, pero veo que aquí había un problema técnico, que en la pantalla no cambiaba. Listo. ¿Me podrían contar por aquí, ya que estoy en el chat, en qué parte se quedaron que no se veían los criterios? Dice que no cambiaba de la segunda diapositiva. Entiendo. Vamos a hacer una...
Hola, profe, no se te escucha nada. Pues si estás hablando. Hola, ya sí me Hola, escucha, ya sí me escucha. sí. Ah, bueno. Listo, que las diapositivas, no sé por qué no les cambian, no tengo idea, debe ser el internet. Entonces, se las voy a subir a Drive y que me llegó un mensaje que alguien no podía acceder a la carpeta de Drive. Se están teniendo ese problema. Al parecer se necesita un permiso. Qué extraño. O sea, habría que solicitar acceso y se les... Ya. Sería que todos solicitáramos acceso al correo que le envió, en este caso sería el suyo, profe, y ya usted autorizaría el acceso a las personas que lo enviaron. O poner la carpeta en público. Sí, Sería... estoy haciendo esa parte. A ver si me deja. Eh, listo, ya le dije público en la web. Listo, el problema de eso es que si me descubre los que buscan a los derechos de autor, me dicen que yo no puedo compartir esos libros. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora ya tenemos acceso, profe. Listo, ya mando el link de nuevo. Ahí está el link. Listo, entonces ahí en el link que están las diapositivas. Las diapositivas se llaman clasificación y diagnóstico. Es el único PowerPoint porque los otros son PDFs. Aquí en este momento pueden ver las diapositivas. Ah, no, mentiras, no, porque no le he dado compartir pantalla. Un momento. Así pueden ver las diapositivas. ¿Sí? ¿No? Yo hago una cosa. Sí, profe, las vemos. Listo. Perfecto. Esperen un momento. Ya no me acuerdo en qué iba. Así les estaba mostrando cómo se veía o cómo se hace. Cómo es un ejemplo del método prototípico, ¿sí? El método prototípico es este en el cual ya está basado los manuales diagnósticos. Estos manuales también están ahí en la carpeta en el Drive, entonces ya pueden acceder a ellos, pueden mirarlos y van a encontrarse que en el DSM lo que se encuentra son está la lista de los diagnósticos o de los trastornos y cada uno de ellos tiene esta lista de criterios en los cuales uno se debe fijar antes de hacer un procedimiento de diagnóstico, que es el trabajo que está programado para hacer la segunda y tercera evaluación, ¿sí? Un caso clínico. Bueno, entonces, básicamente, ¿esto para qué nos sirve? Llega una persona y nos dice, o llega o vamos, no sé, como sea el escenario en el cual estemos, pero esta persona nos dice, no, yo hace como un mes vengo
mucho cansancio, pero no logro dormir, no me dan ganas de comer, ya no disfruto de la vida, me siento aburrida, triste, no soy capaz de trabajar, me es muy difícil pararme de la cama. ¿Sí? Esos son los síntomas que la persona nos cuenta, ¿sí? Como toda la parte subjetiva de su experiencia. Y ya es a partir de que nosotros hacemos ese proceso de escuchar que podemos referirnos a ese manual diagnóstico y de esa manera poder decir, esta persona parece tener este trastorno. ¿Sí? A partir del contraste de los síntomas expresados por el paciente con los criterios diagnósticos que tenemos en los manuales. Esto, pues obviamente esto no está libre de errores y tampoco está libre de polémicas. ¿Sí? No es la idea que nosotros nos limitemos solamente a hacer eso, a poner diagnósticos o a clasificar a las personas, pero hacer este proceso es el primer paso que nos va a permitir entender la problemática del paciente y sobre todo que nos va a permitir dar una mejor guía en el tratamiento, ¿sí? Obtener de alguna manera la forma de saber qué es lo que más le puede servir a esta persona para superar esa enfermedad. Entonces el diagnóstico psicopatológico, por eso a veces se considera muy importante y otras veces puede llegar a ser problemático. ¿Problemático en qué medida? Cuando nosotros le ponemos a alguien un diagnóstico, es decir, le decimos, tú eres esto o aquello, tienes esto o aquello, eso siempre va a traer una carga para la persona, positivo o negativo. Entonces, cuando de pronto abusamos de ese diagnóstico o lo damos mal, o la persona digamos, no, esta persona no nos cumple este criterio, pero pongámoselo así porque sí, parece que sí o le conviene más, de pronto ahí podemos estar obrando bajo una mala praxis. Entonces, es importante desde el punto de vista técnico, ¿sí? Desde el punto de vista legal, que nos formemos en ese proceso del diagnóstico, pero que también lo hagamos con prudencia, porque etiquetar a alguien puede traerle pues bastantes dificultades en su vida. Yo miro en este momento si hay preguntas. Listo. Bueno, entonces como sugerencia propia no vuelvo a poner las diapositivas en pantalla completa para poder seguirlos escuchando. Bueno, la clasificación prototípica, además de permitirnos pues hacer ese proceso de clasificar a las personas de acuerdo a la sintomatología que nos estén presentando y a un tiempo, ¿sí? Porque el criterio de tiempo siempre va a ser importante. Porque ustedes seguramente habrán escuchado que alguien diga, ay no, hoy amanecí muy deprimido, no quiero hacer nada, para el otro día ya está súper fresco. Entonces, si nosotros diagnosticáramos a la persona de acuerdo a la sintomatología que tiene un solo día, estaríamos incurriendo en un error. Por eso van a ver que siempre todos los criterios del DSM tienen una parte temporal, es decir, por durante cuánto tiempo de duración han tenido los episodios y en general transversalmente cuánto ha durado los diferentes episodios. Bueno. Este método entonces, en esa medida que se cumplan esos criterios y que a partir de ahí se han desarrollado distintos instrumentos, lo que nos va a traer es que es un método que es considerado de alta fiabilidad porque diferentes personas que evalúen al mismo paciente van a poder llegar a la misma conclusión. Sí, eso es fundamental, porque imagínense si ustedes les duele un brazo y entonces van donde un médico y les dice, no, usted no tiene nada. Otro les dice, usted tiene artritis. El otro les dice, usted tiene un tumor. ¿Sí? ¿Qué hace el pobre paciente con una patología en la cual se dan diferentes diagnósticos? Entonces, tener un manual que nos unifique a todos como psicólogos y psiquiatras y como profesionales de la salud mental, sin que dependa de esto la corriente psicológica, pues es un esfuerzo bastante considerable. Y el otro punto, Perfecto. sí. Qué pena. No, los criterios surgen a partir de métodos estadísticos, obviamente pues también con
Obviamente pues los contienen, pero surgen a partir de cuestiones estadísticas, por ejemplo, de la prevalencia que subsiste en una población a tener cierto tipo de conductas, o también tienen otras formas de explicación, porque entiendo que los criterios de alguna manera también explican el origen de las psicopatologías y la forma de tratarlos, Ujú. pero epistemológicamente hablando, la forma en la que nosotros concebimos una patología también está suscrita a términos estadísticos, a términos de conducta estadística, a términos de prevalencia o no de Sí, ciertas enfermedades. sí. Bueno, esa pregunta nuevamente tiene un trasfondo histórico. La respuesta a esa pregunta. Originalmente, los primeros manuales diagnósticos solamente se hacían basados en la parte de lo que consideraban los médicos que realizaron el manual. ¿Sí? Es solamente como en esa parte, en sus propias observaciones. Conforme se va avanzando en el tiempo y se crean nuevas revisiones a los manuales, lo que se puede ver es que ya no solamente es que yo vi un paciente que era así, entonces pongamos eso así, que así es, sino en múltiples y en una comunidad científica bastante amplia que llega a un consenso para poder definir que una depresión es así, ¿sí? Que un episodio depresivo mayor es así. Es decir, se basa en la observación de muchísimos pacientes a partir de diversos, pues una cantidad considerable de profesionales que llegan a un consenso. ¿Sí? Entonces, así evidentemente sí va a haber una parte estadística ya, un criterio estadístico que trabajamos la clase pasada, de decir que a partir de observar a 800.000 de personas que tuvieran episodios depresivos, se llegó a concluir que algo que tenían en común la mayoría de estos son estos criterios que vemos acá. Esa es una parte importante de la estadística. David, sí. Porque, es decir, a diferencia de otras disciplinas científicas, si la psicología ingresa en esta categoría, de alguna Sí, manera nosotros trabajamos fenómenos que son observables, pero son difíciles de medir y cuantificar. Entonces utilizamos criterios correcto. como tiempo, como, como intensidad, pero entonces represivo, si no es algo que sea tan tangible. Perdí Y una sobre todo, palabra. No escuché una palabra. Así es como que trabajamos con fenómenos intangibles, pero es decir, cómo medimos, por ejemplo, el criterio de la intensidad de una depresión, si al fin y al cabo también está mediada por aspectos culturales de manifestación emocional, por aspectos sociales de recriminación, por ejemplo, solo como ejemplo. sí, Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ¿qué tipo de, qué tipo de criterios se usan? No solamente para tener una intervención adecuada que nosotros podamos verificar que el fenómeno cesó, sino también para decir de alguna manera que las que el diagnóstico es adecuado, porque es curioso eso también, que el diagnóstico termine siendo el rotulario y un diagnóstico que sea inadecuado siendo el rotulario termina siendo pues además perjudicial. sí, y determinante para la persona. Sí, por eso vimos la clase pasada, acuérdense que vimos los criterios. Entonces, primero sería mirar a partir de lo que la misma persona relata, ¿sí? de su sintomatología. Luego tenemos el otro criterio que es a partir de quienes viven con esa persona y luego de la parte pues del clínico, y el psicólogo o el psiquiatra o el médico que sería quien hace una interpretación de esos síntomas y lo atraviesa pues por toda esta teoría. Y la otra parte, que es el criterio cultural, que no todos los trastornos lo tienen, pero hay algunos en los cuales se marca específicamente mirar si esto se sale de lo normal dentro de la expresión de la cultura propia pues, del paciente. Entonces es por esto que lo que les vivo diciendo, que la parte de cuidado cuando usted dé un diagnóstico es porque debe tener en cuenta esos criterios, ¿sí? No solamente el suyo, sino tener en cuenta el de la persona, tener en cuenta la parte del contexto.
porque sí, eso que les decía ahorita, como de si en este momento no tuviéramos en cuenta el contexto, o sea, todos saldríamos que tenemos trastorno obsesivo compulsivo, que estamos deprimidos, que tenemos un trastorno adaptativo. Sí, sí, miramos en este momento los criterios de trastorno adaptativo, con seguridad que todos puntuamos que lo tenemos. No nos daría por el tiempo, porque todavía no ha pasado suficiente tiempo y porque no se ha retirado el estresor. Pero sí es que entonces, digamos, si eso fuera así, sí, como que todos puntuamos esto y hay una pastilla específica para ese trastorno, entonces medicamos a la persona por eso, ¿sí? O le ponemos ese diagnóstico y ya. Quedó con ese diagnóstico y entonces hay que mandarlo a tratamiento, pero el estresor persiste. ¿Sí? Esa es la parte como contextual que debemos tener en cuenta, como para quién es ese diagnóstico, quién es el que se lo solicita, qué va a pasar con el diagnóstico cuando se lo demos a la persona. Preguntas. Alejandro pregunta que si la temporalidad de esos criterios suele ser de 2 semanas o varía. La temporalidad varía dependiendo de los trastornos. Por ejemplo, en el de duelo complicado, si ya has tenido como la misma sintomatología por más de 6 meses y no mejora. Eso, cada trastorno va a tener su tiempo. Listo, chicos. Yo esa parte sí no me acuerdo si la hemos conversado, que a veces los estudiantes de pronto tienen la expectativa como que vamos a dar psicopatología y nos van a dar como las respuestas exactas y precisas a si este está loco o no está loco. Y finalmente la propuesta que nosotros hacemos con el curso con Johnny es más que todo es de dejarlos llenos de preguntas. Sí, y de ganas de seguir investigando y de seguir leyendo y de mirar que eso de la psicopatología, eso no es para nada un asunto estático, ¿sí? Que es algo que siempre va a estar cambiando en la medida que los criterios, mire que ya vamos en el DSM-5, es porque hay una imposibilidad de atrapar como tal y tener concretamente cada trastorno y decir, véalo, aquí está, como de pronto tendrá la posibilidad el biólogo, como tendrá la posibilidad el geólogo, de decir, mira, esta es la piedra, este es el animal, aquí está. Entonces, es parte de ese proceso, pero que también es considerado muy enriquecedor en la medida que nos obliga a estarnos formando, a estarnos documentando, para tener cuidado frente a esa posibilidad que tenemos de brindar una clasificación a una persona. Más preguntas, yo miro el chat. Profe, sí. Yo había escuchado, o yo no sé pues dónde escuché, que el gold estándar para diagnosticar depresión es el test de Beck. Sí. ¿Es sí, así? Correcto. Es que depende de a quién se lo preguntes. O sea, si me lo preguntas a mí que soy cognitiva, yo te diría que sí, pero el PDI es la versión 2, ¿sí? Y que además está validada en Colombia. Pero si le preguntas a un dinámico, a un psicoanalista, probablemente te dirán que no. Que esas son pruebas que de pronto encasillan a las personas, que no les permiten hablar de sus discursos, que existen pruebas proyectivas que dan mucha profundidad. ¿Sí? Entonces ese es el asunto, como que si desde mi punto de vista, desde la posición teórica que yo manejo, yo diría que sí. Pues que hay también otros que pueden corroborar, porque tampoco sirve como un único test, pero digamos que ese es el que se considera por la comunidad científica en el momento el mejor. Ese, el de Hamilton, son los que en este momento se utilizan más. Profe, pero me parece súper complicado porque con el test de Beck todos salimos con depresión, pues, sí. y los medican, pues a la gente la medican. Sí. No a todos, pero sí, por eso es
es el asunto. Y también hay veces como ¿cómo te digo? Como la forma en que se puede aplicar un cuestionario, porque a veces las personas ni leen los enunciados, porque este test además tiene una cosa muy particular, pues se tiene una alta sensibilidad y validez y demás, pero que también tiene como que la última frase, no lo tengo por aquí, pero la última frase de cada uno de los reactivos es como diferente a las demás, entonces muchas veces la persona la marca porque puede ser como que lo asocian como que esa debe ser. No lo tengo por aquí. Pero bueno, entonces puede ser también muchas de esas razones por las cuales a veces se dan falsos positivos. Por eso yo recomiendo no utilizar nunca solamente un test, ¿sí? Utilizar como complementarios. Incluso en las investigaciones, ahora que íbamos a hacer una, ya creo que no, sobre depresión en personas mayores, teníamos 4 test diferentes para medir lo mismo, para mirar que sí hubiera no solo la validez interna que tiene el test de Beck, sino externa al compararla con otras medidas que midan la misma variable pero con otras preguntas. Más preguntas. Listo. Entonces, digamos, y continuando con el asunto, los criterios en general no suelen ser perfectos, ¿sí? Entonces, aprender a tolerar cierto, no mucho, pero un poco de incertidumbre también, de que quizá no tengamos la posibilidad de dar un diagnóstico 100% completamente certero. Lo que sí podemos tener es que el método prototípico es fiable y es válido en la medida que se ha utilizado en diversos contextos, en diversas culturas, y se ha podido ver que arroja resultados similares para estos diversos contextos en los cuales se hace. Como verán también, pues ya lo vamos a observar, en la construcción de los manuales diagnósticos también, pues las personas que lo hacen son eso, personas. Entonces estas no están libres de, vamos a llamarlo, de intereses, de conflictos de intereses que pudieran incluso llegar a motivar, como se sospecha, que se hayan formulado como trastornos cosas que realmente no lo sean. ¿Sí? Entonces es también por eso operar ahí con cuidado. Los manuales diagnósticos son como el mejor intento, ¿sí? Llamémoslo así, el mejor intento que podemos hacer dentro de la psicología para la clasificación de la enfermedad mental. Y recuérdenlo, es un intento porque es un asunto siempre en construcción y que se hace o se han realizado sus diferentes versiones en el marco de unos contextos sociales, políticos, que van a influir evidentemente en su formulación, en su creación, en seleccionar a quiénes son los expertos que están incluidos ahí. Por lo tanto, van a encontrarse muchas teorías conspiranoicas acerca del desarrollo de esos manuales. Sin embargo, entonces, pues sí, parte de nuestro trabajo es conocerlos. Ya si usted decide, pues, tratarlos con cuidados y con prudencia, es la decisión, pero sí es parte de nuestra formación. Para poder entender esos manuales necesitamos hacer una diferencia entre los signos, los síntomas, los signos y los trastornos. Un síntoma, acordémonos, es la parte subjetiva, ¿sí? Ya hemos conversado de esto, pero para recordar, es la parte subjetiva, es lo que la misma persona relata dentro de su experiencia y que da cuenta de un proceso, de algo que ha cambiado. Puede ser un afecto, una cognición, una percepción, sí, un asunto emocional. No necesariamente tiene que tener una referencia en lo físico. Alguien puede decir, no, yo me siento mal, siento que no puedo valorar las cosas positivas, me siento fracasado, pero esta persona de pronto no va a tener un registro físico como de decir es que me duele algo, es que siento mucho sueño, es que no me provoca comer. Entonces, esta parte de la sintomatología es diferente para las personas que la sufren y uno va a encontrarse que puede que hayan personas que compartan el mismo diagnóstico, pero
vivir la experiencia muy distinta. Entonces es también como tener esa parte en cuenta. Y el síntoma se le dice que es la unidad mínima descriptiva de la psicopatología. Un ejemplo de síntoma puede ser pues, lo que relatan en general las personas, que es la tristeza, la desesperanza. Como no son observables, nosotros solo podemos saber, o bueno, generalmente no son observables, sabemos de su existencia es por el mismo relato de la persona y también por la observación que pueden hacer de ellos. Sobre todo en los niños, los síntomas los vemos porque la profesora dice que el niño no se está quieto, porque dice que el niño es agresivo o le roba las cosas a los otros o no pone atención. O porque los mismos cuidadores primarios lo ven. Entonces es un asunto como más subjetivo, ¿sí? de experiencia subjetiva. Mientras que el signo ya sería la parte objetiva y es la parte que aquel que está en la posición de escucha, atención, que no tiene que ser necesariamente el psicólogo, puede ser el médico, el psiquiatra, el profesional de la salud, es el que ya da cuenta que esos síntomas que se le están manifestando pueden ser la señal o el indicativo de que la persona presenta una patología. Entonces aquí, por ejemplo, ya vamos a decir como que, bueno, la señora dice, ay, y nuevamente un ejemplo del contexto. En este momento los niños en general deberían estar en sus casas, ¿sí? Y un niño encerrado es un niño que va a estar fastidiando todo el tiempo, va a estar, pues porque yo lo he visto como ya he dado muchas clases virtuales, uno está compartiendo la cámara y por allá los estudiantes les pasan los niños, les lloran, ¿sí? Hay montones de movimientos en la casa. Y también compañeras que tienen hijos, entonces están ya bastante mal porque tienen que dar sus clases y ponerle cuidado a los hijos. Entonces, en este momento, por ejemplo, los niños tendrían para esos padres, esos cuidadores que están con ellos, muchos síntomas. Algunos pareciera que apenas están conociendo a sus hijos, como que ay, yo no sabía que este era tan inquieto, que no se sentaba a hacer la tarea durante más de media hora. Entonces, si nosotros solamente nos basamos en esa observación, por ejemplo, ¿sí? Es decir, los síntomas que nos presentan y los tradujéramos directamente al manual, probablemente los niños nos puntuarían alto para ciertos trastornos de la atención, trastornos de la memoria, pero el proceso que hace el clínico es de mirar si estos signos, si esos síntomas, si son signos de que hay realmente un trastorno. ¿Sí? Es decir, si son susceptibles de ser considerados un criterio para decir que esa persona puede llegar a tener uno de los trastornos registrados en los manuales. Y adicionalmente, otra parte que es como un consejo en general y es de triangular la información, es que además de tener el relato de las personas, hacer la entrevista y la observación clínica, es necesario aplicar pruebas, y si se trata de niños en general, tratar de hacer la conversación con los profesores, con personas pues, que estén en diferentes ambientes, porque así ya sí podríamos tener una certeza mucho más alta para decir como que, bueno, estos sí son signos, ¿sí? No solo son síntomas relatados por X o Y, sino que son signos de que hay una enfermedad. Bueno. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, con un paciente verbalmente nos va a contar unas cosas, pero además vamos a encontrarnos con que hay algo que ustedes seguro están viendo en psicolingüística y es toda la parte de la conducta no verbal, ¿sí? Eso es toda la parte que nos puede estar denotando que la persona esté ansiosa, que también nos habla de cómo está vestida la persona, ¿sí? Todas esas son parte de esos procesos y que también tendríamos que considerarlos como signos, en la medida que no es que la persona sea, sí, que digamos, si la mamá de ustedes va y los mira en este momento, pues yo no los puedo ver, pero quizá alguno todavía esté en pijama,
Y entonces, una persona que no tenga la formación puede decir, ay no, estos muchachos están en pijama todo el día, entonces es que están deprimidos. ¿Sí? Nuevamente, esa aseveración estaría basada en el sentido común, no estaría basada en toda esa parte teórica, ¿sí? De lo que estamos estudiando, la psicopatología, el contexto. Muchas de las de la proliferación más bien de diferentes pseudociencias se ha dado por pensar que es que los psicólogos lo único que hacemos es escuchar y conversar, ¿sí? Detrás de ese escuchar y conversar está todo esto que estamos conversando nosotros aquí en esta clase, y es de la parte de los criterios clínicos, es de que ese discurso que nos está dando una persona, pues no solamente lo estamos teniendo en cuenta como para saber qué es lo que nos está diciendo, sino eso nos está resonando a que puede ser una evidencia o puede ser un signo de que hay algo que está alterado en el continuum de la vida de esa persona. Si yo no sé cómo están de tiempo y concentración, pero si les interesa este tema de cómo se convierte, cómo se ha desarrollado ese proceso que muchos llaman la mirada clínica, Foucault ha trabajado muchísimo esos temas. Uno de los libros pues, más bonitos es ese del nacimiento de la clínica, en donde él hace referencia específicamente a todo este proceso y cómo finalmente pues la clínica como tal, lo que pues como su parte o su núcleo tiene que ver es con ese procesamiento que se hace de pasar de recibir el discurso del otro a poder hacer todo un razonamiento. Sí, de a partir de la mirada clínica, hacer un razonamiento que nos va a permitir tener una orientación terapéutica. Bueno, por último, yo creo que este también ya lo hemos conversado, pero es a partir de los signos que ya nosotros podemos decir que esa persona podría cumplir con algunos criterios para tener un trastorno. Los trastornos van a ser diferentes a los signos y a los síntomas en la medida que se presenta agrupadamente, ¿sí? O sea, se presentan juntos los signos, los síntomas, y estos perduran en el tiempo. Es decir, que no es algo que es que un día, 2 días me sentí muy mal porque no sé, tuve una pelea con el novio, sino que es un asunto que ya ha durado, tiene una persistencia en el tiempo y no se quita con los recursos habituales que uno puede hacer. ¿Sí? Por ejemplo, uno puede haber tenido un mal día y llega a la casa, come, se baña, habla con la pareja y ya se siente bien otra vez, ¿sí? O más o menos bien. Y al otro día se amanece sintiendo mejor y posteriormente lo que tenía se le va disminuyendo, su malestar disminuye. Digamos que eso sería el curso más o menos normal de la vida. Pero si, digamos, esto ya estamos acostumbrados a que es así y no se quita el malestar y sigues haciendo, tratando de hacer diferentes actividades que generalmente te traerían bienestar, si ensayas distintas formas con la comunidad también, se mira como los recursos que se pueda tener desde ese asunto de la comunidad, ahí sí valdría la pena que la persona empiece a pensarse como, bueno, esto sí no sería normal y que además está durando mucho tiempo. Muchas veces las personas preguntan, venga, y es que todos tenemos que ir al psicólogo, es que ¿cuándo sabe uno cuándo tiene que ir al psicólogo? Esa pregunta también que es tan importante, ¿cómo sé si tengo un trastorno? Es porque finalmente hay una configuración que van a ser distintos signos y síntomas y que además van a estar en el tiempo. Listo. Voy a responder una pregunta que me hicieron por aquí hace mucho tiempo, que no me habían avisado. Dice que en qué medida conocer un test cambia los resultados de los mismos y si es recomendable hacerlo aunque haya un conocimiento de por medio. Uno lo puede conocer y tratar de alterarlo. Sí, eso implicaría pues que los resultados no fueran válidos.
Y también, pero es que si todo fuera así, implicaría que los psicólogos no nos pueden hacer test para ingresar a la vida laboral, por ejemplo. Sí, entonces hay unos test que pueden llegar a ser manipulados, pero en general los test buenos traen una escala como que se llama como escala de honestidad, algo así. Y si ustedes se fijan, hay preguntas que las hacen de distintas formas, pero están preguntando por lo mismo. Y ahí se fijan en ese índice de coincidencia, y ese índice de coincidencia mostraría si la persona está tratando de alterar el test o no. Entonces, es mirar como cuál sería el propósito, o más bien la pregunta sería para el compañero, como con qué propósito se buscaría hacer esa manipulación. Bueno, chicos, entonces vamos a mirar qué es eso de los manuales diagnósticos. Durante mucho tiempo se ha tratado de llegar a diferentes consensos para poder decir si algo es normal o patológico. ¿Sí? Así como las discusiones tan interesantes que tuvimos cuando nos podíamos ver, muchas de esas discusiones pues, se han dado en diferentes ambientes académicos, en diferentes grupos de médicos, psiquiatras, psicólogos, y a partir de ahí es que surge ese intento que se llama los manuales diagnósticos. DSM son las siglas para Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, es decir, el manual estadístico y diagnóstico para las enfermedades mentales. Este es producto de la Asociación Americana de Psiquiatría y utiliza una clasificación prototípica como la que miramos ahorita, y en este se identifican características esenciales y no esenciales para la clasificación de los trastornos. Cuando se utilizan estas diferentes clasificaciones, estas no están basadas solamente en sentido común, sino en expertos y en general en estudios empíricos, ¿sí? Es decir, en estudios que tengan participantes, que tengan un contraste con la realidad. Bueno, preguntas hasta acá. Bueno. Hay otro manual que es el manual, que es el CIE-10 o la Clasificación Internacional de las Enfermedades. El CIE no solamente tiene las enfermedades físicas, perdón, no solo las enfermedades mentales, sino todas las enfermedades. Y es creado por la Organización Mundial de la Salud. Los psicólogos en Colombia nos enfrentamos siempre como a, pues cuando uno ya sale a trabajar o a la práctica, nos enfrentamos con una dificultad, y es que generalmente nos forman es en el DSM, pero el sistema de salud colombiano opera todo bajo el CIE-10, o sea, la versión 10 de este manual, que tiene unos códigos distintos y también unos trastornos ligeramente distintos. Entonces, que muchas veces lo que tenemos que hacer es mirar como la equivalencia. Si han ido al médico, no sé, recientemente, o si miran de pronto alguna fórmula o historia clínica que tengan, van a ver que siempre aparece un número que corresponde al número del trastorno por el cual usted fue a consultar. Es una letra y un número de 3 dígitos. Y esto lo que nos muestra es, para lo que sirve es para hacer la vigilancia epidemiológica. Es a partir de tener claros esos números que nos pueden decir la población colombiana se enferma especialmente de hipertensión de tales edades a tales edades, o los jóvenes consultan por esta razón entre estas edades y estas edades. Entonces, por eso la idea es que conozcamos los dos. Y allí en la carpeta en Drive están los dos, está el DSM y está el CIE-10. El CIE surge si ven la diapositiva. ¿Se alcanzan a ver la diapositiva? Espero que sí. Bueno, listo. Entonces, el CIE surge en 1900, o sea, hace ya muchísimos años,
y lo que se buscaba era tener un manual que permitiera pues, como un catálogo de las enfermedades. Pero el TSM, es decir, el que es específico de los trastornos mentales, surge apenas hacia 1952. Pasa un montón de tiempo. Y esa primera versión es especialmente una copia del CIE-6 para ese momento. Posteriormente, lo que se va haciendo es que el TSM va a tener un desarrollo independiente del CIE. ¿Sí? Va a tener un desarrollo independiente, primero porque la clasificación de los CIE se hace en Europa, mientras que el DSM se hace en Estados Unidos. Entonces ya va a haber allí una variación importante, tanto de contexto como de profesionales. A veces se trató, sí, como de hacer que coincidieran, pero generalmente el clima político no lo permitía. Y es así como se fueron dando estas distintas versiones que no coincidían exactamente con la liberación, el lanzamiento de los otros manuales de la OMS. Entonces, es así que aparece el DSM-1 como transcripción básicamente del CIE, pero luego aparecen los otros manuales en los cuales ya va a haber mucho más intervención, especialmente desde la parte de la parte médica, ¿sí? Y de la parte psicoanalítica. Entonces el DSM-2 y el DSM-3 y 3R van a tener mucha influencia de este tipo. Sin embargo, el DSM-4 va a suponer un cambio muy importante. En esta época, en los 80, encargan de la formulación de este manual al psiquiatra Allen Frances, y él se siente pues honrado con su encargo y considera que ese manual debe ser la oportunidad para corregir todos los abusos que se han cometido desde la psiquiatría. No obstante, pues él lo narra así, no obstante él se encuentra con que ese trabajo no puede ser hecho de esa manera, sino que tiene que corresponder a una evidencia empírica basada en la opinión de los expertos y los hallazgos científicos encontrados hasta la fecha. ¿Sí? Miremos que se tiene o se cuenta con el tiempo suficiente para poder hacer esto, que para los 80, que es donde se empieza a formular ese proyecto, ya se puede tener acceso a mucha información. Entonces, el DSM-4 constituye ese esfuerzo enorme, ¿sí? Muy, muy grande, para poder corregir diversos procesos, pero también para no hacerlo desde una ideología política o científica, sino para hacerlo basado en lo que la comunidad científica ha encontrado hasta ese momento de la historia. Entonces, ese manual es bastante importante desde el punto de vista que trata de no patologizar todo, ¿sí? Ese es como el propósito que se busca. Se quitan, o lo que se trata de hacer es de tener unos criterios claros y elevar, ¿sí? la sensibilidad de los criterios para que una persona no sea diagnosticada con algo que realmente no tiene, que realmente sea algo que ocurra dentro de las diferentes variaciones que, por ejemplo, tenemos dentro de nuestro estado de ánimo. Sin embargo, el psiquiatra que realiza esto, Frances, dice que el problema que vino después del DSM-4 es que cuando se incluyeron toda la lista de psicopatologías infantiles, se empezó a abusar de diagnósticos como el autismo y como el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. De esta manera, él quedó como, por decirlo así, frustrado frente a lo que él se proponía, y era evitar que más personas resultaran con esa etiqueta de personas con enfermedad mental. Listo, chicos. ¿Ha habido algún problema técnico? ¿Sí me escuchan? Profe, ¿todo bien? Listo, gracias. Listo. Bueno, entonces, como yo no sé si me están viendo, esperen un segundo. ¿Sí me ven? Entonces, Frances, después de que termina
su trabajo de hacer el DSM-4, después pues se tiene problemas personales, ya se jubila y escribe este libro que se llama Somos todos enfermos mentales. ¿Sí? Este libro se hace como un manifiesto en contra de los abusos de la psiquiatría que son producto o que, pues, según él, se dieron a partir de la formulación del DSM-5. ¿Sí? El DSM-5 se constituye como, ese sí es el más reciente esfuerzo, pero frente al que ha habido muchísima más resistencia de parte de los psicólogos, de los psiquiatras, porque en este manual se bajó muchísimo el umbral para considerar que algo era patológico o no. Eso representa un problema y lo que se dice o como la teoría paranoica es que las casas farmacéuticas influyeron muchísimo en el desarrollo de este manual porque entre más bajo sea el umbral para decir que algo es patológico, más personas enfermas vamos a tener y por supuesto más medicamentos vamos a vender. Esa es como el mito que hay y pues resulta creíble el mito en la medida que si el señor que hizo el DSM-4 estuvo en contra del DSM-5, entonces pues más aún razones para empezar a temer. Él, por ejemplo, cuenta que él ya se había retirado pues por sus diferentes problemas personales asociados a su avanzada edad, a que la esposa estaba enferma, y en una fiesta se encuentra con sus compañeros de trabajo, sus ex compañeros, y ellos le cuentan que están súper felices porque ellos están haciendo el DSM-5 y que entonces están muy contentos porque van a poder aportar a ese manual y van a poder meterles muchos más trastornos de los que ya existen. Sí, esto lo deja completamente desconcertado, pues yo no sé si sea cierto, pero él dice que hizo en el libro, dice que hizo una pelea en esa fiesta al considerar que justamente eso va en contra del propósito que él tenía, que era despatologizar cosas. Y el DSM-5 efectivamente, ustedes van a encontrarse con que hay unas enfermedades escritas ahí, ¿sí? Dice que son enfermedades que realmente uno podría cuestionar bastante, como el que ya les había contado, el síndrome disfórico premenstrual, paradójicamente se me olvida, pero es como los olvidos cotidianos que uno puede tener, es como un deterioro cognitivo leve, que a veces le pasa a uno como que, se me olvidó una cosa, o no me acuerdo del nombre de esta calle, o el nombre de este medicamento, ¿sí? Eso ya está considerado en el DSM-5 como algo patológico. Entonces, pues sí le pasa a uno con frecuencia. Entonces es esa parte de empezar a mirarnos como también a veces tener una mirada crítica frente al asunto. Bueno, pueden ver la diapositiva. ¿Sí? Profe, no. 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 Momento. Ahora. No se ve. Está cargando. Listo. Bueno, entonces, ¿me confirman si ven la diapositiva, por favor? Sí, profe, se ve la diapositiva. Listo, gracias. Vamos a tener que poner a alguien, a turnar a alguien en cada clase para que haga eso. Bueno, entonces tenemos aquí en esta diapositiva una comparación para que lo miremos. Hasta hace muy poco todos trabajábamos con el DSM-4, ¿sí? Solamente mirábamos el CIE-10 para los códigos, igual algunos todavía operamos así. Pero entonces lo que nos muestra esta diapositiva es que si bien el CIE-10 sale un poco después del DSM-4 y el DSM-4 tiene como más pormenorizados los trastornos, igual podemos encontrar ciertas similitudes que nos van a permitir acercarnos a esos procedimientos o acercarnos a esas codificaciones.
Finalmente, más que centrarnos en los códigos, en los números en general, la idea es verlo como desde ese punto de vista de las categorías. Entonces tenemos, por ejemplo, mmm, el número 6 del DSM-4, que es los trastornos del estado de ánimo, estaría en el CIE-10, en el que dice F4, que serían los trastornos del humor o afectivos. ¿Sí? Por ejemplo, para mostrar algunos de ellos. El primero, el DSM-4, que son los trastornos normalmente diagnosticados en la infancia, la niñez y la adolescencia, tendría algunos pues, similares que serían el F8, que es el retraso mental, y el F9 y F10, que son los del desarrollo psicológico y los de comportamiento y emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia. Es decir, Parece que se le desconectó el internet. Esperamos, nos vamos. ¿Qué piensan ustedes? No, esperemos, esperemos.
Hola, mi computador se reveló todos estos días de estar prendido todo el día. Hoy falló. Hoy dijo que ya entraba en la huelga. Eh, chicos, entonces como para finalizar, yo creo como que... ¿Dónde íbamos? Ah, bueno, sí, les estaba contando entonces. Chicos, ¿sí me escuchan? Sí, profe, claramente. Ah, ok. Perdón, nunca había tenido tantos problemas técnicos en una clase y esta que es más cortica que las otras. Bueno. Eh, entonces, chicos, lo que les estaba comentando es importante conocer los dos manuales, ¿sí? El CIE 10 y el DCM 5. En el texto que ustedes tienen de Veloc, pues como es un texto es del 2003 creo, entonces vamos a encontrarnos con que hay no hay referencias todavía al DCM5, por eso pues en la clase trabajamos con este. Y además porque consideramos también que cuando se crea el DCM5 se pierde una parte pues fundamental de lo que proponía el DCM4 y es lo que se llama el diagnóstico multiaxial. Es decir, nosotros vamos a darnos cuenta que cuando examinamos nuestra vida, la vida de los pacientes, ocurren al mismo tiempo diferentes situaciones. Entonces vamos a encontrarnos con que vamos a tener dificultades a nivel psicosocial, a nivel orgánico. Por ejemplo, que una persona con diabetes también puede tener depresión, que una persona con un trastorno del desarrollo puede sufrir ansiedad. ¿Sí? Entonces, el diagnóstico multiaxial permitía que se pudieran tener en cuenta todas estas consideraciones. Entonces, algunos seguimos trabajando con este, pero en este momento lo que está vigente dentro del sistema de salud colombiano y hasta al menos yo creo que otro 1 o 2 años es el CIE 10, que es en donde están los códigos de de las diferentes enfermedades y que en muchos lugares, por ejemplo en los sitios de práctica, nos lo solicitan, es decir, como cuál es el diagnóstico probable o la impresión diagnóstica más bien. Esto si bien es un requerimiento como técnico, lo que permite es llevar esa parte de la vigilancia epidemiológica para poder saber, que es lo que vamos a ver la próxima clase, de qué se enferman las personas en general en nuestro país. ¿Sí? Vamos a ver pues en este momento, pues yo sé que es una situación muy estresante, pero desde el punto de vista epidemiológico nos permite ver muchos fenómenos que a veces uno solo los ve como en los libros o en la imaginación, y es eso de la vigilancia. Todos los días, pues me imagino, en los noticieros aparece que el número de pruebas aplicadas para detectar este virus, aparece en cuántos infectados, en qué ciudades. ¿Sí? Eso es la vigilancia epidemiológica. De la misma manera se hace, aunque obviamente pues sin ninguna publicidad, con los diagnósticos que nosotros hacemos. Cuando uno trabaja en salud, ¿sí? Dentro del sistema de salud, debe llenar unos registros con la edad de los pacientes y la impresión diagnóstica. Esto lo va recopilando las diferentes seccionales de salud de cada departamento y esto sirve para, digamos, la parte de determinar o de poder decir cuántas personas sufren de este trastorno, ¿sí? Como esa parte como muchísimo más estadística y numérica. Entonces también para eso se hace ese proceso de asignar los diagnósticos y por eso es necesario hacerlo, sí, que a veces los estudiantes en práctica pelean mucho por eso, que por eso es necesario hacerlos desde el CIE 10 y no desde el DCM, porque
porque este proceso no podría hacerse como tener un sistema exclusivo para los psiquiatras y psicólogos y otro para el resto de los profesionales de salud mental, sino que todos los profesionales de la salud en general manejar el mismo código. Bueno, y les voy a mostrar una cosita. Bueno, entonces si vamos en, si ven la diapositiva. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces miremos como la cronología del Manual Diagnóstico y Estadístico, ese del DSM-1 que sale en 1952, el DSM-4 que sale en los 90, y cómo también va cambiando la forma en la cual las diferentes teorías lo respaldan. El DSM-1 se trató, lo que se incluyó, las teorías que se incluyeron fueron de tipo psicoanalista, psicoanalítico, psiquiátrico y lo que se llamaba organicista, ¿sí? Es como más desde la parte de los psiquiatras que buscaban encontrar un referente orgánico para las enfermedades mentales. Luego nos vamos a encontrar en el DSM-2 con una influencia muy grande del psicoanálisis y de estos que siguieron a Kraepelin, que era quien trató de hacer la primera taxonomía de las enfermedades mentales. Del DSM-3 en adelante se buscó incorporar a diversos teóricos y el DSM-4 constituye, pues algunos teóricos lo reseñan así, como que ya se expulsa definitivamente al psicoanálisis de estos manuales y, por ejemplo, se cambia, incluso en el DSM-3 ya se cambian todo esto que se llamaban las neurosis por trastornos de ansiedad. El DSM-4 entonces en adelante se constituye como lo más reciente que nosotros podemos tener y esa parte que se constituye el esfuerzo de hacer una clasificación científica de los trastornos. En 2013 aparece el DSM-5 con el montón de polémicas que lo rodean, desaparece el diagnóstico multiaxial y hay un umbral muchísimo más bajo para el diagnóstico de los trastornos. Por último, miremos ese diagnóstico multiaxial, que es el que se hace en el DSM-4 y lo que buscaba ese diagnóstico, que pues, igual, como les decía, es bastante importante. En el eje 1 se registraba todo lo que fueran, por ejemplo, pues lo que se llaman síndromes clínicos, como los trastornos del estado de ánimo, depresión, ansiedad, toda esa parte. El eje 2 nos decía que allí se registraban las alteraciones de la personalidad. Entonces, así una persona que tiene, por ejemplo, un trastorno límite de la personalidad, es posible que también sufra de depresión y ansiedad. O una persona, pues es una combinación muy peligrosa, por llamarlo así, una persona con un trastorno límite también podría considerar o se podría mirar que tiene criterios para tener un trastorno afectivo bipolar. Bueno, en el eje 3 se registraba la parte de los trastornos médicos, ¿sí? Todas esas afecciones orgánicas independientes de los trastornos mentales que podía tener la persona. En el eje 4, y esa sí es bastante importante, eran los problemas psicosociales que estaban las personas. Es decir, una persona podría llegar a tener un trastorno afectivo bipolar, pero además esa persona había sido o estaba siendo sometida a estresores psicosociales como la pérdida del empleo, una situación familiar atípica, etc. Y el eje 5 nos decía que había una valoración global de funcionamiento. ¿Por qué es importante este último eje? Y es porque las personas, independientemente de la etiqueta diagnóstica que puedan tener, ellos viven, ¿sí?, una vida en la cual trabajan, en la cual tienen pareja, en la cual tienen hijos, ¿sí? Están inmersos en una sociedad y no porque tengan un trastorno necesariamente tienen un problema de funcionamiento con las personas. ¿Sí? O algunos lo pueden tener en una medida enorme y otros en cambio pueden llegar a ser bastante funcionales y pueden llegar a trabajar.
El mes pasado incluso hubo una campaña sobre esto de quitarle el estigma a los problemas de salud mental y muchos profesionales en la salud con un hashtag de estos como no más estigma, decían yo soy esto, tengo un doctorado, tengo además un trastorno en la personalidad, pero esto no me define. Entonces, por eso es importante como mirar eso y mirar siempre esa parte de cómo están las habilidades y el funcionamiento de la gente. Es decir, no es solo ese trastorno, sino ese trastorno cómo te impide o cómo de otra forma te puede de pronto llegar a ser funcional dentro de esa sociedad y de ese contexto en el cual se encuentra la persona. Entonces esa es como fundamental dentro de ese proceso. La siguiente diapositiva será como para mostrarles la diferencia en la clasificación entre el DSM-5 y el CIE-10, pero esas entonces se las voy a dejar allí para que ustedes las revisen. Listo, chicos. Nos quedan 8 personas, sí, algunos seguro tienen clase, ya la clase se hizo bastante larga por las dificultades técnicas. Ya entonces tienen acceso al Drive, tienen acceso al Classroom y la idea es que para la próxima clase, se me borró esa diapositiva, pero para la próxima clase yo les voy a comentar acerca de cómo ha sido el desarrollo de las enfermedades mentales en nuestro contexto, es decir, cuáles son las más frecuentes, cuáles son las que tanto en Medellín como en Colombia se presentan con mayor frecuencia y a qué poblaciones son las que afectan más. Para esto, en el Drive está, yo sé que eso no se lo van a alcanzar a leer, no tengo esas aspiraciones, pero para que le den una ojeada a los resultados de la Encuesta Nacional de Salud Mental y a la Encuesta Poblacional de Salud Mental en Medellín. Estas herramientas igual a ustedes les va a servir pues en cuanto a contextualización cuando hagan el trabajo de grado, cuando estén buscando temas de investigación y pues realmente son asuntos como estadísticos, pero para que nosotros entendamos qué es lo que con lo que nos vamos a enfrentar, ¿sí? Con lo que es más posible que debamos brindar atención psicológica. Esa sería la idea de conocer ese proceso. Y también para que podamos ya cerrando, eso sería el cierre de la unidad, porque ya pasaríamos a mirar específicamente cada trastorno. Y también es para que entiendan como la razón por la cual escogimos con el profesor Johnny unos trastornos y no otros, porque evidentemente ustedes deben saber más de lo que más se vive aquí en Colombia. Esa es la idea. Listo, chicos, no sé si tienen alguna otra pregunta, o participación o observación. No, profe, que las clases deberían de ser hasta las 4. Pues, ya que estamos en la casa, pueden ser de 2 a 4. Sí, yo no entendí, por ejemplo, aquí me pusieron que algunos se tenía que ir porque tenía clase en 10 minutos. Yo en la universidad lo entiendo, porque uno se tiene que desplazar, ¿cierto? Aquí no sé, yo también, pues yo no vería problema como con eso. Si no hay objeciones, lo podemos dejar hasta las 4. Listo. Sí, alguien dice como que seguro tenía que mover el computador para otra parte de la casa. Ah, no, claro, porque no entiendo por qué. Es porque uno igual a veces tiene que comer algo, ir al baño. Sí, no sé, de pronto puede ser por eso. Bueno, entonces les envío esa información de las lecturas en un correíto y nos vemos por este mismo canal la próxima clase que ya sería el lunes. Sí, el lunes 30 a las 2, sí. Y no se le olvide de subir las diapositivas. Sí, ya están ahí. Mira en el Drive, ya las subí. Se llaman clasificación y diagnóstico. Listo. Pero si quieren pongo una carpetica que diga específicamente diapositivas. Listo, chicos. Entonces, sí, seguimos conversando.
Sí, terminamos la próxima, faltando un momentico para las 4 para que todos, si tienen más clase, puedan ir al baño y demás. Listo, chicos, chao, que estén bien. Ok, profe, hasta luego. Gracias. Hasta luego.